la conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Buenas tardes a todos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Vamos a leer algo de La Luz del Peregrino, del cuaderno número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. La pregunta dice: ¿por qué, a pesar de estar metidos con fuerza y aspiración en este camino hacia la luz, sucumbimos tanto ante las pruebas que se presentan? Cuando estábamos hojeando, hoy realmente no abrimos así al azar, estábamos hojeando, ver qué leer, nos vino esto y leímos todo el relato, el desarrollo de esta pregunta de Gagliardo, y vamos a solamente leer la segunda parte, porque es coincidente con el tema que vamos a tratar hoy. Está la pregunta que leímos en la página 39, y lo que vamos a leer, la segunda parte, sigue en la página 40. Si el ser se abre a las potentes energías de liberación, a aquellos impulsos conductivos, verdadero potencial disponible en toda prueba, posiblemente una gran cantidad de aspectos constitutivos de la misma pudieran transitarse en armonía y sin dimensionar sobre ellos una excesiva atención. Mientras ensaya esa apertura, mientras se entrega en vida y conciencia a la luz interna, no para evitar prueba ninguna, sino por la íntima vivencia de que la luz dará correcto tratamiento a la misma, cuando aprende a sostenerse, a estar receptivo, abierto a ese potencial, irá trascendiendo el ritmo natural de aprendizaje ante las pruebas, comenzando a imprimir una dinámica supramental e interna por medio de ellas en su asistencia a la esfera universal planetaria. Así, aunque el terreno de la prueba lo lleve a experimentar dolor o traumatismo, no detectará aquello como un sufrimiento obnubilante, sino como un parámetro de precisa utilidad concedido por la energía de instrucción. La impasibilidad, en suficiente medida, asistirá la funcionabilidad de su conciencia, y sin permitirse ser doblegado por la intencionalidad de quienes aún se rinden ante las fuerzas de la capa psíquica terrestre, avanzará como un pionero en la renovación de la existencia planetaria. Es concordante, coincidente entonces con el título que adelantamos el último programa, y lo decimos ahora, ser prácticos espirituales. Entonces de eso se trata. Todo aquello que nosotros fuimos recibiendo como instrucción, después tenemos que colocarlo para volver a escuchar, observando esa similitud, ¿no es cierto? Esa concordancia. No lo buscamos, simplemente abrimos, estábamos mirando
y leímos esta pregunta y vimos que nunca hacemos una lectura demasiado larga. Era propicio leer la segunda parte. Repetimos entonces, cuaderno pruebas, cuaderno número 2 de La Luz del Peregrino de Daniel Gagliardo. Nos presentamos, quienes conducen este programa, Naquey Urak, quien les habla, Guamaitlán, en la operación técnica Wionak. La conciencia y el cosmos, saliendo todos los lunes y viernes a partir de las 15 horas por el Facebook del programa La conciencia y el cosmos. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Para comunicarse con el programa, el contacto telefónico es +54 93 5484 09 con WhatsApp. En estos encuentros pasamos extractos de estudios de cosmosofía, grabados en vivo en distintos países y ciudades, a cargo de Daniel Gagliardo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Bueno, vamos entonces a representar el tema central, que es continuación de los 2 programas anteriores. Este lo titulamos Ser prácticos espirituales. Había unas preguntas que fueron suficientes como para armar 2 programas y que finalmente desemboca en esto. Todo aquello que fue desarrollado por Gagliardo a instancias de las preguntas de las personas, desembocaba en esto, ¿no es cierto?, que toda esa instrucción que recibimos es finalmente para ser personas que hagan de su vida una espiritualidad práctica. De teoría estamos llenos. Entonces, este primer bloque, que es continuación de los anteriores, lo titulamos La vocación interna habilita la construcción del puente. Gagliardo dice, aquí preguntaban también, que está dicho en el programa pasado, ¿qué es lo que podía quedar como remanente en el plano de la materia respecto a la actividad del espíritu? Y ahora, eso ya fue desarrollado, ¿no es cierto? Y ahora preguntan, ¿cómo hacer para acercarnos a ese espíritu, a esa fuente interior? Hermosas las 2 preguntas, y Gagliardo percibió que la energía tenía que concatenar una con la otra. Y empieza su respuesta. La humanidad tiene una tendencia de intentar acercarse a aquello que le llama su atención, que la atrae. Escuchamos La vocación interna habilita la construcción del puente. Entonces, aquí preguntaban qué es lo que podía quedar como remanente en el plano de la materia respecto a la actividad o la existencia del espíritu. Y ahora nos preguntan cómo hacer para acercarnos a ese espíritu, cómo hacer para acercarnos a esa fuente interior. La humanidad tiene una tendencia de intentar acercarse a aquello que realmente llama su atención, aquello que realmente la atrae. Esto es endémico, es tóxico, es perjudicial, pero es el patrón de vida que venimos confirmando desde hace miles y cientos de miles de años, desde otras razas humanas para acá. Nosotros generalmente, mayoritariamente nos acercamos a aquello que nos atrae. Y esto terminó siendo una gran trampa, porque en definitiva los deseos, la búsqueda de comodidad, de satisfacción, la inercia, fue la que definió nuestros pasos. Si me acerco solamente a aquello, o doy prioridad solamente a aquello que me atrae, corro riesgos muy grandes y llego a la vida planetaria a compartir esos mismos riesgos. Porque en algún momento tenemos que determinar que no puede ser lo que nos atrae, lo que marca el rumbo de nuestra vida y lo que le imprima al planeta las secuelas de esa atracción. Entonces tenemos que ver la cosa de otro modo. ¿Qué tiene que ver con la pregunta? Que solamente se puede acercar a su espíritu, solamente puede disponerse a buscar esa fuente interior de vida, aquel que ve nacer en su conciencia la vocación por esa fuente de vida.
que ve emerger en su conciencia la vocación espiritual. Sin esa vocación espiritual, sin esa vocación por la vida interna, no nos vamos a acercar a la vida interna. Esa vocación es lo que habilita a la conciencia a ser portadora, a construir un nivel de receptividad, un índice de receptividad, que en definitiva es el otro lado del puente con el cual, una vez tendido, vamos a establecer el vínculo con la vida espiritual. Una de las orillas de ese puente es muy sólida, muy firme. Está plantada en los niveles internos, en los niveles de la espiritualidad genuina, de la conciencia espiritual del individuo. Pero el margen contrario es muy inestable, está agarrado continuamente con alfileres. Estamos escuchando el bloque número 1 que habíamos titulado La vocación interna habilita la construcción del puente. Es el programa número 3 de los 6 que pudimos armar del estudio que Gagliardo diera el 25 del 8 del 2019 en la provincia de Chaco. Y Gagliardo decía, los deseos, la búsqueda de comodidad, de satisfacción, la inercia, fue lo que definió nuestros pasos, y dando prioridad solamente a lo que nos atrae, corremos riesgos muy grandes, llevando a la vida planetaria a compartir esos mismos riesgos. Y en algún momento tenemos que determinar que eso ya no puede ser. También nos decía, solamente se puede acercar a su espíritu aquel que ve nacer en su conciencia la vocación por esa fuente de vida, la vocación espiritual, que habilita a la conciencia a construir un índice de receptividad, que es el otro lado del puente, para establecer el vínculo con la vida espiritual. Muchos se preguntan, ¿cómo hago? Bueno, acá tenemos algunos parámetros, ¿no es cierto? Y también considerar esto, el título como es, ser prácticos espirituales. No puedo estar las 24 horas del día tratando de encontrar mi conexión con la vida interna y despotricando contra la vida, haciendo cualquier cosa por la vida. De eso se trata, ser prácticos espirituales. Algunos ni saben de esto del plan evolutivo, de esto, del otro, pero hacen su tarea.
Entonces veamos nosotros que estamos escuchando esto, que estamos escuchando la energía de instrucción, qué es lo que hacemos con todo lo que recibimos. Bueno, vamos entonces por los avisos, grupos de trabajo interno. En Argentina, Córdoba, Capilla del Monte y Villa Giardino. En Buenos Aires, en Cava y Gran Buenos Aires. En Gran Buenos Aires es por la zona oeste, por la zona de Liniers, y por la zona sur, la zona de Quilmes. Buenos Aires, provincia, Los Cardales, Mar del Plata, Bahía Blanca. En Chaco, Resistencia, Concordia, Entre Ríos. Provincia de Santa Fe en 3 ciudades, Casilda, Rosario y Santa Fe capital. Vamos para Uruguay, se reúnen en Montevideo y también en Ciudad de la Costa. Yendo para Portugal, decíamos siempre que hay 5 grupos, se mantienen. Y yendo para Bulgaria, decíamos siempre que hay 4 grupos, bueno, no se mantienen, porque ahora hay 5 grupos. En Varna, creo, no lo anoté. Bueno, hay 5 grupos. Entonces, aquellas personas que sientan de conectarse por el habla que les tocó kármicamente, o sí, todo es kármico, ¿no es cierto? Aprender a veces es el karma de la lengua materna, pero otras veces se han aprendido otros idiomas por necesidad, por lo que fuere. Bueno, ahí hay grupos donde pueden hacer el trabajo. El otro día vimos un poquito, el domingo lo vimos después el lunes, hicieron un trabajo, había gente de Bulgaria y Elizabeth haciendo un trabajo por videochat. No entendíamos nada, por supuesto, pero lo compartimos con algunas personas. Muy, muy interesante, ¿no? Muy gratitud entonces, hermanos, por esa tarea sostenida que están manteniendo. Muy importante para Europa que haya seres despiertos y que se sostengan, que hagan ese trabajo. ¿Qué más tenemos? Nada más. Nakayurak. Entonces presentamos este segundo bloque del tema central del día de hoy, ser prácticos espirituales. Entonces, este segundo bloque está titulado ¿Quién conoce a Dios personalmente? Daniel nos decía, ¿cómo puede realmente la conciencia colocar los cimientos del otro lado del puente? Que ese tendido entre lo interior y lo exterior pase a brindar las garantías suficientes. Entonces escuchamos este segundo bloque. ¿Quién conoce a Dios personalmente? ¿Cómo puede la conciencia colocar realmente los cimientos del otro lado del puente? Que ese tendido entre lo interior y lo exterior pase a brindar las garantías suficientes a través de la vocación interna, que es como decir a través de la capacidad, que aunque parezca inconsistente, tiene que llegar a existir y a despertarse en nosotros, de amar lo desconocido. Nosotros no entendemos la energía del amor porque siempre la pusimos en manos del cuerpo emocional, quiere decir, está presa. El cuerpo emocional mantiene preso al amor. Entonces decíamos que nunca llegamos a conocer la energía del amor. Por eso se nos hace difícil entender que uno puede amar lo que desconoce. ¿Por qué? Porque acá la discriminación de nuestro cuerpo emocional siempre nos permitió intentar ensayar, y de un modo muy pobre y dificultoso, a través de lo que conocemos. Y a través de lo que conocemos significa, a través de lo que conocemos y nos gusta, a través de lo que conocemos y nos genera deseos, a través de lo que conocemos y por algún motivo creemos que necesitamos poseer. Entonces, nuestro concepto de amor, la actividad pobre del amor, es algo que nos impide proyectar nuestra conciencia en el entendimiento que la cualidad genuina y elevada del amor nos permitiría llegar a amar lo que desconocemos. Entonces, no podemos dejar en manos de nuestra mente racional, de nuestro consciente izquierdo, la comprensión de cómo es esto, que para poder acercarme a mi fuente interna, a mi fuente espiritual, tengo que tener vocación interna y la capacidad de amar lo que desconozco. Ahí es como que ese puente se me quema todo, se nos hace frágil. Nos daría miedo cruzar por un puente
donde la razón no tiene capacidad de actuar para decirme cómo es que funciona esa cuestión. La razón puede evaluar todo aquello para lo cual fue entrenada y que kármicamente viene repitiendo como mecanismos desde hace miles de encarnaciones. Pero esto otro que decimos no. Pero sin embargo, la vida nos coloca una serie de mecanismos riquísimos para que podamos ensayar y confirmar, que esto es lo más interesante, que un ser en algunas etapas de su evolución puede amar profundamente y por sobre encima de todo lo que desconoce. Una prueba que a veces en estas charlas puede quedar soslayada, la podemos olvidar. ¿Quién conoce a Dios personalmente? Personalmente ninguno. Porque precisamente la relación con lo que llamamos Dios, lo que llamamos superior, inmutable, innombrable, no es una relación personal. Si fuera una relación personal, estaríamos hablando de una relación, obviamente, de persona a persona. Daniel nos decía: no podemos dejar en manos de nuestra mente racional, de nuestro consciente izquierdo, la comprensión de que para poder acercarnos a nuestra fuente interna, tenemos que tener vocación interna y la capacidad de amar lo desconocido. Ahí el puente se nos hace frágil. La vida nos coloca una serie de mecanismos riquísimos para que podamos ensayar y confirmar que un ser, en algunas etapas de su evolución, pueda amar profundamente y por encima de todo lo que desconoce. Y ahí no profundizamos que obviamente la conciencia tiene esa comodidad, como decimos siempre, mejor conocido que malo por conocer. Y está encallecida en esas cosas, que lo que conocido, claro, siempre funciona y funciona. Y ya estamos a un límite de la ley de karma, que varias conciencias nos vamos dando cuenta que lo conocido no tiene salida evolutiva, que llegamos a un punto de desilusión tan profundo que vamos por los mismos callejones, transitando las mismas cosas y terminamos en el mismo lugar. Y ahí tenemos que salir un poco, en darnos cuenta, en permitir a lo desconocido, a esa vida interna en la que tenemos que acercarnos, que nos guíe por dónde, por esos lugares que no conocemos. Y ahí está la osadía a veces que se nos pide, entregar nuestra voluntad, nuestra guía, a esa mano que conoce el camino por donde tenemos que recorrer, porque todos estos caminos materiales, bajo ley de karma, ya los tenemos todos recorridos. Tenemos que darle, como decíamos antes, a nuestra vida interna la mano para que a través de ella nos lleve por esos senderos aún desconocidos para nuestra conciencia. Vamos a un silencio bajo formato musical, escuchando a Nika Schnock en teclado como autor e intérprete de La danza del espíritu.
Entonces vamos por los avisos. Programas radiales de la conciencia y el cosmos. En Los Cardales, todos los miércoles de 22 a 23 horas, por FM Los Cardales 104.9. Conducen el programa Miriam Ser, Alexis Sodero y Magalí Zunino. Se pueden escuchar estos programas de Los Cardales también en www.escuchanosonline.com/FM Los Cardales 1049. En Rosario, los jueves de 17 a 18 horas, saliendo por www.latina945.com.ar. Conduce el programa Fabricio Frati. En Santa Fe, los viernes de 18 a 19 horas, por www.931.com.ar. Conducen el programa Marta Siebenvist. En Portugal, saliendo una vez por mes, por la página de Facebook de Portugal, facebook.com/uximpt, y el blog de Uxim Portugal, uximptwordpress.com. Bueno, recordamos el tema central que estamos profundizando en el día de hoy, ser prácticos espirituales. Es el tercer programa de los 6 que pudimos hacer del estudio que Gagliardo diera en la provincia de Chaco el 25 de agosto de 2019. Este tercer bloque es continuación de los anteriores y lo titulamos Nuestra relación con Dios. Gagliardo dice, lo que decimos que debería ser una relación con Dios tiene que ser una relación íntimamente divina. Y también nos va a hablar sobre relaciones de pareja. Escuchamos nuestra relación con Dios. Lo que decimos que debería ser una relación con aquello que llamamos Dios, o el inmutable o el único, tiene que ser una relación íntimamente divina. Pero en ese contexto, si lo dejamos en manos de la razón, nos vamos a encontrar que una de las dos partes conoce totalmente a la otra, mientras que la contraria prácticamente no sabe nada, de la que sí sabe todo. Sin embargo, a pesar de que una de las dos partes no sabe nada respecto a la que sí sabe todo, cuando llegue el momento podemos amar profundamente a eso de lo cual no sabemos nada, y es más, podemos entregarnos profundamente, pero profundamente a aquello de lo cual prácticamente nada sabemos, porque se dio ese milagro de poder buscar aquello que desconocemos, poder amar lo que desconocemos y poder tener vocación de unirnos a Él. Porque nadie busca lo superior, lo divino, íntimamente si no tiene esa vocación activa y si no está preparado, más allá de que desconoce de qué se trata eso, para operar dentro de la energía del amor en la ejecución de esa relación. Entonces, si alguno de nosotros notara que en su vida aparece algo particular que antes no estaba, y que ese algo particular hace que la materia deje de tener para él la influencia que tenía, y a partir de ahí comienza una vocación de buscar lo desconocido con fervor, sepa que lo que está ocurriendo es que la posibilidad de conocer los aspectos internos y espirituales de la vida le está siendo ofrecida. Entonces va a depender de nosotros, de la capacidad de desapegarnos de las fuerzas de la materia, de renunciar a esta entrega continua a las fuerzas materiales, aprender a darnos cuenta que en realidad no tenemos garantía ninguna si posesivamente intentamos mantener la relación con las fuerzas de la materia o con los elementos que constituyen el mundo material, ya sea una ideología, un bien, un elemento o una persona. Hay alguien que pregunta aquí por el tema de las relaciones de personas, de parejas. Las relaciones de pareja cambiarían muchísimo si los seres, en vez de estar identificados con el mundo material, mantuvieran relaciones con otros seres, con la totalidad de la existencia, desde el beneficio de la sintonía con esa fuente de armonía y equilibrio, con esa fuente que nos puede brindar la oportunidad
de conocer el verdadero amor, y no ese pobre amor compulsivo del cuerpo emocional que termina, en la mayoría de los casos, generando una posesividad, una falta de libertad y una intoxicación para la conciencia. Aquel que no puede soltar a los demás, aquel que no puede estar desapegado a los demás, se intoxica e intoxica a los otros, no es libre y tampoco permite que otros ensayen la libertad. Un ser no es dueño de nada, no solo de aquel que dice amar o que espera que lo ame. Un ser realmente no es dueño de nada. Cuando llega el momento, podemos amar profundamente a eso de lo cual no sabemos nada y entregarnos profundamente, porque se dio ese milagro de poder buscar y amar aquello que desconocemos y tener vocación de unirnos a Él. Va a depender de la capacidad que tengamos de desapegarnos y renunciar a la entrega continua a las fuerzas de la materia. También nos decía Gagliardo en este bloque, con relación a las parejas, ¿no?, que anunciamos que tocaba ese tema, las relaciones de pareja cambiarían muchísimo si los seres, en vez de estar identificados con el mundo material, mantuvieran relaciones con otros seres,
con la totalidad de la existencia desde el beneficio de la sintonía con esa fuente de armonía y equilibrio que nos puede brindar la oportunidad de conocer el verdadero amor y no ese pobre amor compulsivo del cuerpo emocional que termina generando una falta de libertad y una intoxicación para la conciencia de todos. Traducciones en papel. Tenemos en portugués, en inglés y en búlgaro los libros de Gagliardo traducidos: Mensajeros del Fuego, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, y La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. En estos idiomas también hay un quinto libro llamado La luz del peregrino, que compendiaron lo que en castellano está en forma separada, en cuadernos temáticos, la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. También están traducidos Apuntes para el Camino número 1, 2 y 3. Todo esto lo podés conseguir en los Facebook, en Cosmosophy Uxim for English Speakers para inglés, en el Facebook Uxim Portugal para el portugués y en el Facebook Uxim Bulgaria para búlgaro. En cuanto a redes, aparte de los Facebook oficiales que todos los grupos que leímos al comienzo desarrollan, tienen, ofrecen y están trabajando muchísimo colocando de todo tipo de material de Uxim, tenemos los Face oficiales: Uxim Centro de Servicio Planetario, Luz del Valle, Literatura y Audios para el Nuevo Ciclo, Daniel Gagliardo, Sitio Oficial, La Conciencia y el Cosmos, Cosmosophy Uxim for English Speakers, Uxim Brasil. Y si pasamos a Instagram, todos colocando previo el @ está Uxim Cosmosofía, Uxim Montevideo y Uxim Rosario, así como Uxim Capilla del Monte y Daniel-de-Uxim, es decir, Daniel de Uxim con 2 guiones bajos entre medio, y el canal Uxim Cosmosofía, audios y videos. Ahí en YouTube, ahí tenemos mucho material subido. Los programas se están tratando de subir completos. Estos programas se están subiendo completos, pero los estudios que dan origen a estos programas también estamos subiendo. La vez pasada anunciamos que ya estaban subidos hasta el número 85. Twitter, @UximCosmosofía. Entonces presentamos este cuarto bloque del tema central del día de hoy: ser prácticos espirituales, del estudio realizado en Chaco el 25 de agosto del 2019. Este cuarto extracto es a continuación del anterior y está titulado No somos dueños de nada y trabajar universalmente. Daniel a continuación, y seguía comentando y hablando en el estudio, nos preguntaba: ¿cómo podemos confirmar que no somos dueños de nada? ¿Por qué la ley de karma en 2 segundos nos deja en pañales en medio de una plaza? Entonces escuchamos este cuarto extracto: no somos dueños de nada y trabajar universalmente. ¿Cómo podemos confirmar que no somos dueños de nada? Porque la ley de karma en 2 segundos nos deja en pañales o sin pañales en el medio de la plaza con un bonete en la cabeza. Y uno de repente se quiere sacar el bonete y lo tiene pegado. Porque la vida, si quiere, te saca todo, te pega un bonete y no te lo podés sacar más. Entonces, realmente nosotros tenemos que entender que no somos dueños de nada y que en la medida que no podamos vencer esa ilusión, vamos a estar operando en sentido contrario del beneficio universal. Porque cuando un ser se torna posesivo, no solo perjudica a aquellos elementos sobre los cuales la posesividad
es ejercida y sobre él mismo, sino que genera un efecto dominó en la vida planetaria. Del mismo modo que decíamos que cuando contactamos la conciencia espiritual, cuando cumplimos con las leyes espirituales, la afluencia de ese contacto en la materia eleva el mundo material. Si por el contrario, nuestra vida y nuestras actitudes son posesorias, si realmente la posesividad pasa a ser una de esas condiciones negativas que tenemos, vamos a estar imprimiendo, a través de un efecto dominó, esa misma energía en todo. Toda acción está ligada a un pensamiento y un sentimiento. Es imposible que así no sea. Cuando nuestras acciones se basan en pensamientos y sentimientos egoístas, posesivos, desequilibrados y desequilibrantes, automáticamente nosotros engrosamos un nivel de la realidad que se llama capa psíquica, y a través de esa liberación de pensamientos y sentimientos de corte negativo, posesivos en este caso, egoístas, entonces ese engrosamiento de la capa psíquica, como si fuera un boomerang, retorna a aquellos que lo generan. Nosotros tenemos que aprender a liberar pensamientos superiores, altruistas, solidarios, universales, y el cuerpo emocional tendría que seguir el funcionamiento y la emisión de esos pensamientos, empezando a ensayar con una cualidad emocional que hasta ahora prácticamente les es desconocida. Entonces, esta cuestión de conocer e interactuar con nuestro interno es un compromiso muy grande que también, junto con otros compromisos de los cuales estuvimos hablando al principio de la charla, tendríamos que empezar a intentar concretar. ¿Cómo podemos realmente aplicar un potencial genuino para hacerlo? Si podemos trabajar universalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro propósito de vida realmente está dirigido a metas universales y altruistas. Nosotros no podríamos trabajar para conocer nuestra fuente interna de vida, que estimula continuamente la actividad universal de nuestra conciencia, si todavía en el plano de la personalidad y el ego, lo único que en la práctica sabemos y nos dedicamos a concretar son metas personales y egoístas. Sobre esto venimos insistiendo hace años. Nadie puede establecer un vínculo genuino con su fuente espiritual si en la práctica lo único que le interesa consumar y perfeccionar son sus metas personales, egoístas, si las metas universales para él no significan nada. Si un ser no está en la etapa donde realmente se siente ahogado si no atiende metas impersonales, metas altruistas, metas solidarias, metas universales, si él no se siente ahogado, si no está en esa etapa de sentir ahogo, difícilmente pueda conocer su ser interno, puede entrar en sintonía con el ser interno, porque las fuerzas de la materia están operando de un modo grosero y efectivo sobre él. Cada vez que un ser busca el éxito, lo único que le interesa son sus metas egoístas y personales. Cuando un ser se torna posesivo, genera un efecto dominó en la vida planetaria, imprimiendo esa energía en todo y engrosando la capa psíquica que como un boomerang retorna a aquellos que lo generaron. Aprende a liberar pensamientos superiores, altruistas, solidarios, universales y el cuerpo emocional, siguiendo la misión de esos pensamientos, ensayaría con una cualidad emocional desconocida. Nuestra interacción con nuestro interno es un compromiso muy grande que tendríamos que empezar a concretar, trabajando universalmente. Que nuestro propósito de vida esté dirigido a metas universales y altruistas. Vamos a un silencio bajo formato musical, escuchando a Wionak en guitarra como autor e intérprete, compartiendo La Savia.
Literatura digital y en papel de Daniel Gagliardo. Libros en castellano. Mensajeros del fuego, alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino, Ex y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos, La luz del peregrino. La entrega, pruebas, ley de servicio y ley de purificación. Apuntes para el camino, del 1 al 3. Cuadernos de notas, del 1 al 5. Todos se encuentran disponibles en www.amazon.com. Para informes, contactarse a consultas@luzdelvalle.com.ar y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. En Mercado Libre también podés encontrar la literatura de Daniel Gagliardo, buscando por autor, por obra, por filosofía espiritual, espiritualidad o filosofía. Uxin, estudio y difusión de la cosmosofía. Encuentros con Daniel Gagliardo, miércoles y sábados a las 16 horas. Ingreso desde las 15 a las 15:30. Esto todo cuando finalice la cuarentena. Distintas temáticas son tratadas profundizando en este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Daniel Gagliardo espontáneamente da tratamiento a las consultas aportadas por todas las personas que acceden a estos encuentros en búsqueda del tan necesitado acercamiento interior. Existe un servicio vehicular gratuito todos los sábados 14:30 horas en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, en el sector comprendido desde el Banco Provincia hasta la Hostería Núñez, frente a la Calecita. Los días miércoles no existe este servicio vehicular. En caso de decidir acercarse por sus propios medios, Uxin está ubicado en Ruta Provincial 17, kilómetro 7, camino a Ongamira, Quebrada de Luna, Charbonnier, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Para estadías en el centro, solicitar reservas con la mayor antelación al +5493 5485 64874 con WhatsApp o al correo uxin@uxin.org.ar. Recordamos que no existe cobro de aranceles. La totalidad de lo brindado, incluyendo alimentos y hospedaje, es absolutamente gratuito. Último de los bloques, que es continuación de los anteriores, titulado ¿En este momento es blanco o es negro? Y también nos va a hablar sobre unas frases de Jesús, bien actualizadas para estos tiempos. Entonces Gagliardo continúa y dice: si el ser entiende la vida planetaria como realmente beneficiada a través de nuestras acciones, cuando nuestras acciones se sustentan en consumar metas universales, ahí la cuestión cambia. Escuchamos: ¿en este momento es blanco o es negro? Ahora, si el ser entiende la vida planetaria como realmente beneficiada en algún sentido a través de nuestras acciones, cuando nuestras acciones se sustentan en consumar metas universales, ahí la cuestión cambia. La diferencia de lo que sería la vida planetaria si nos hubiéramos dedicado a atender metas universales sería increíble en relación a lo que hoy llamamos vida planetaria, actividad planetaria. Las metas personales, individuales, egóticas, lo que hacen es hacer que la realidad se fragmente como en un gran mosaico, pero no una fragmentación armónica, sino como un elemento que fue tirado contra el piso y se fraccionó groseramente y desarmónicamente en miles y miles de trozos, de pequeños trozos. El fragmentamiento que vivimos como humanidad, la fragmentación que le impusimos a la realidad planetaria, proviene de esa compulsividad de darle valor exclusivamente al éxito en función de las metas personales y egoístas que continuamente perseguimos. Entonces, hoy es un tiempo de espiritualidad práctica. Aquel que no pueda sintonizar su vida interna
sepa que en realidad tiene otorgada, tiene donada su existencia a la materia. Esto es así. Pueden decir, ¿es tan extremista la cuestión? ¿Es blanco o es negro? En este momento en el planeta sí. ¿Es blanco o es negro? A nosotros nos permitieron operar miles de años, en términos culturales, para que llegáramos a un cierto grado de flexibilidad y encontrar el término medio entre los polos. Lejos de eso, nunca llegamos a un punto de equilibrio, no llegamos al camino del medio, como decía Buda, y nos volcamos compulsivamente a responder a la atracción que una de esas polaridades nos brindaba e ilusoriamente haciéndonos creer que había garantías que se iban a cumplir a partir de que respondiéramos a esa polaridad. Y así resultó que estamos como estamos. Entonces, hoy no puede ser gris la cuestión. Hoy no se puede servir a dos señores. El instructor Jesús dijo hace 2000 años que no se podía servir a dos señores. 2000 años en la trayectoria de un planeta, de una cultura cósmica, no es nada. Es como si lo hubiera dicho ayer. Lo dijo para que entendiéramos que no se podía realmente estar con un pie en cada orilla. No se puede servir a dos señores. Realmente no se puede. Entonces tenemos que asumir claramente a qué señor servir. Entonces esto que también dijo Jesús de estar en el mundo sin pertenecerle, tiene que empezar a tomar un sentido puntualmente evolutivo y espiritual para nosotros. Estar en el mundo sin pertenecerle significa servir al mundo. Pertenecerle al mundo, estando en él, significa responder a la atracción que las fuerzas de la materia, las fuerzas involutivas, buscan ejecutar. Es lo único que nos ofrecen. Intentan que respondamos a su atracción. Y eso sería estar en el mundo perteneciéndole al mundo, perteneciéndole a esas fuerzas. Entonces, este es el momento de demostrar que podemos estar en el mundo sin pertenecerle. Entonces, estar en el mundo sin pertenecerle significa tener herramientas para actuar en el mundo que no van a ser otorgadas por las fuerzas de la materia. No son las fuerzas materiales las que nos van a otorgar herramientas para estar en el mundo sin pertenecerle, sino las energías interiores, la ley interna, la ley espiritual. El acercamiento y la sintonía a la ley espiritual es lo que nos va a dar herramientas para poder actuar en el mundo, pero sin que el mundo nos posea, sin ser poseídos por ese mundo, sin pertenecerle a ese mundo. En este quinto bloque, titulado en este momento ¿es blanco o es negro? Y frases de Jesús, Gagliardo nos decía, la diferencia de lo que hubiera sido la vida planetaria si nos hubiéramos dedicado a atender metas universales sería increíble a lo que hoy es. También nos decía, hoy es un tiempo de espiritualidad práctica, lo venimos diciendo desde la lectura de inicio. Aquel que no pueda sintonizar su vida interna, sepa que en realidad tiene donada su existencia a la materia. El acercamiento y la sintonía a la ley espiritual es lo que nos va a dar herramientas para poder actuar en el mundo sin que el mundo nos posea, sin pertenecerle. Bueno, vamos a dar el título del próximo programa. Muy interesante. Vean qué tema. Karma familiar. ¿Quién está exento a eso? Karma familiar, pero es todo junto, miren. Karma familiar, plan evolutivo y tener o no tener hijos. Vamos a reflexión del día de hoy. Ensayar la búsqueda y unión con nuestros núcleos interiores es, simbólicamente, el ensayo de unión con el cosmos. Y así nos despedimos hasta el próximo programa, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxin,
Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.